Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que transmiten esta emisión. Queremos saludar también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara e invitarles para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, y en WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos de la regulación sanitaria para la introducción de medicamentos y vacunas que hagan frente al COVID-19. Ya la semana pasada hablábamos en este mismo espacio y lo seguiremos haciendo en los próximos días de los avances en los estudios, en las pruebas para encontrar la vacuna eficaz que haga frente a esta pandemia. El siguiente paso será ver la manera en que comenzarán a distribuirse estos fármacos, estos antídotos. También pues le contaremos que hoy México termina la disposición de sana distancia que de alguna manera se había impuesto a lo largo de varias semanas. Esto no significa que la población regresa a la nueva normalidad, significa simplemente que algunos giros productivos que estaban impedidos para trabajar lo harán a partir de este día, pero bajo ciertos lineamientos de seguridad. De todo esto le estaremos hablando más adelante. También revisaremos la situación en Estados Unidos, toda vez que en las próximas semanas se podrían alcanzar las 115,000 muertes, y en México alcanzamos ya las 30,000 o los 30,000 decesos en esta pandemia. Viajaremos a Argentina, donde tendremos la actualización sobre los casos de COVID-19. Así estamos iniciando. Los sistemas de salud mundial deben ir encaminados con las agencias reguladoras para facilitar y garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los aparatos médicos, fármacos y vacunas. Se ha llegado el sexto mes del año sin que la tos, la fiebre y la afectación pulmonar cesen en el mundo. Los agigantados pasos de la pandemia COVID-19 son más rápido, que genera a la vez incertidumbre ante otro latente brote. Al dar inicio el último mes del primer semestre del año, ya suman 6.100.000 personas, esto es que cada 24 horas 12.700 han dado positivo al nuevo coronavirus, dejando a su paso sin respirar a 370.000 humanos. En la pandemia, varios sectores han cerrado filas para atacar las células malignas. En esta ocasión, las agencias reguladoras de medicamentos de 120 estados miembros de la Organización Mundial de la Salud activan sus sistemas para agilizar el acceso de los productos médicos y la proximidad de lo que podría ser los nuevos medicamentos y vacunas que están en estudio para combatir a la COVID-19. Ante la emergencia sanitaria mundial se plantean varios retos para fortalecer las agencias de cada país, para abordar el registro sanitario y la farmacovigilancia de los productos que deben estar disponibles en el mercado para hacer frente a la pandemia. La asesora de Sistemas y Servicios de Salud de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud México, María Cecilia Acuña, indica que se debe desarrollar nuevos marcos regulatorios y relaciones entre las agencias regulatorias. El tener un sistema débil tiene repercusiones directas sobre los resultados de la salud de las personas. Los aparatos administrativos son una de las herramientas fundamentales para permitir la entrada de medicamentos, dispositivos médicos y vacunas al sistema de salud para cuidar y proteger a las personas. De lo contrario, dijo, se da la prescripción y venta de forma inapropiada. El acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces y de calidad es una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 3. En este punto, los sistemas regulatorios son fundamental ante cualquier contingencia sanitaria para el funcionamiento del sistema de salud.
Las autoridades regulatorias nacionales en el caso de COVID-19 les compete establecer los marcos institucionales con que se va a utilizar el arsenal disponible de una forma transparente, imparcial, sin influencia y con financiamiento para que proveedores de servicios de salud puedan enfrentar la pandemia. Estos sistemas regulatorios, señala la Organización Panamericana de la Salud, deben ser eficaz y eficiente como un componente esencial de cualquier sistema de salud resiliente, es decir, que dé respuesta a los cambios bruscos de los problemas de salud y un facilitador fundamental como mecanismo asegurador de los productos sanitarios. Informó Isaura López Villalobos. En Suiza, la sede de la Organización Mundial de la Salud, está ya preparado nuestro compañero Antonio Broto con su reporte. Antonio, te saludamos y te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Según las cifras oficiales de la Organización Mundial de la Salud, el número de casos de COVID-19 en el mundo acaba de superar la barrera de los 6 millones, de los que más de 1 millón se concentran en países de Latinoamérica, uno de los epicentros actuales de la pandemia. Los fallecidos a nivel global ascienden a 370.657, de acuerdo con el organismo con sede en Ginebra. América es la región más afectada, con 2,81 millones de casos, seguida de Europa con 2,14 millones y Oriente Medio, que este fin de semana superó el 500.000 de contagios. Por países preocupa especialmente la situación de potencias emergentes como Brasil, que también ha superado las 500.000 infecciones, y la India, que se acerca a los 200.000 casos. Entre tanto, la OMS debe afrontar también la tensión política con Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, anunció el pasado viernes la ruptura definitiva de relaciones entre su gobierno y la organización, en medio de la grave crisis que vive Estados Unidos con disturbios en numerosas ciudades del país tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía. Reporto desde Ginebra para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Antonio, por esta información. Saludamos en el estudio, como todos los días, al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Doctor, pues hoy hablaremos de la regulación sanitaria mundial que existe, digamos, en términos generales para cualquier fármaco, para cualquier vacuna y, por supuesto, visualizando lo que puede venir una vez que se tenga el fármaco o la vacuna para tratar COVID-19. ¿Qué capacidades técnicas, institucionales o financieras deben tener precisamente los países para regular este mercado, doctor? Bueno, es un tema fundamental. Prácticamente todos los países tienen alguna agencia regulatoria. Para el caso de México, su agencia regulatoria es COFEPRIS, pero para el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, es la Food and Drug Administration. Hay agencias regulatorias que, de acuerdo incluso a convenios internacionales, pueden fungir como tal en la regulación internacional, y hay algunas otras cuyo alcance es particularmente nacional. Pues las agencias regulatorias, como su nombre lo dice, son las encargadas de regular el que tanto el desarrollo, el diseño, el desarrollo, la implementación, la distribución, incluso la importación de productos farmacéuticos, vacunas, instrumental y equipamiento médico se puedan tener en un ámbito de alta seguridad y de alta confiabilidad, calidad y particularmente de distribución equitativa. Entonces, las agencias regulatorias juegan hoy un papel muy importante. No son exclusivamente para la fase clínica, para la fase de aplicación en el ser humano. De hecho, tienen incidencia, insisto, desde el momento en que se diseñan los ensayos clínicos los estudios preclínicos y posteriormente los ensayos clínicos, para que haya mucho apego en aspectos de ética en la investigación, en ortodoxia
en la metodología de la investigación y de esa manera los resultados a mediano y largo plazo sean altamente confiables. ¿Esta agencia cómo trabaja, digamos, en la realidad, doctor? ¿Acompaña, inspecciona, revisa, autoriza? Un poquito, ¿cuál es la función que realiza en todo este proceso? Definitivamente tiene impacto en todas esas fases. Tanto acompaña como supervisa, tiene aspectos de consejería con el propósito de que, insisto, desde el diseño vayan todas las fases de la investigación científica en salud perfectamente orientados hacia un buen rumbo de eficacia y seguridad. Supervisa porque recordemos que existen en los temas de salud muchas vertientes y en ocasiones surgen productos que no han tenido una suficiente investigación científica para ser puestos a disposición de la población como productos útiles en tales o cuales patologías o en la prevención de X entidades nosológicas. Entonces, las agencias regulatorias también están supervisando desde ya los productos que se encuentran en el mercado, que por ejemplo los anuncios relativos a su promoción estén adecuados a la realidad que tiene dicho producto y que no exista un engaño o una mala información a la población al momento de adquirir dicho producto. Pero de igual manera, las agencias regulatorias mantienen, por ejemplo, después de la fase de comercialización de un producto, mucha vigilancia, porque en esa conocida como fase 4, por ejemplo, de la investigación clínica, es cuando un producto ya se encuentra incluso en la población comercialmente disponible, pero se sigue haciendo farmacovigilancia. Han habido casos en donde productos que ya incluso tenían años en el mercado fueron retirados porque al tiempo se les encontró tal o cual efecto secundario, eventos adversos graves que requieren de ser retirados, que por tal motivo requieren ser retirados del mercado. Pues muy interesante esta fase, esta parte del proceso de investigación, de creación de un nuevo fármaco, de una vacuna. Doctor, con esto por supuesto regresaremos porque todavía resta mucha más información. Hacemos una pausa, la primera, usted no se vaya, volvemos. Proteger la vida depende de todos. Usa el tapabocas, mantén la distancia y sigue todos los protocolos de seguridad en el trabajo. Cuidarte es cuidarnos. Hoy es un día importante para México en este proceso que enfrenta por la pandemia de COVID-19. Terminó este fin de semana la jornada de sana distancia, es como se le llama precisamente a estas medidas que se han instaurado para evitar un mayor número de contagios. Sin embargo, es importante mencionar que esto no significa que la población podrá a partir de hoy regresar a sus actividades habituales y de la manera en como lo hacía anteriormente o antes de la pandemia. Significa principalmente que algunos sectores productivos podrán regresar a laborar con medidas estrictas, con medidas de sanidad muy específicas. Sin embargo, también hay que señalar que algunos se preguntan por qué termina esta jornada de sana distancia cuando México hoy por hoy está en semáforo rojo. Este 1 de junio regresa México a la nueva normalidad con el semáforo epidemiológico en rojo, es decir, con riesgo máximo. Así lo dio a conocer el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. El funcionario mencionó que la Jornada Nacional de Sana Distancia, que termina este 1 de junio,
logró reducir hasta en un 81% el punto máximo de posibles contagios de COVID-19 y agregó: Finalmente, el mapa. El resultado de este semáforo se representa en un mapa y en este mapa se ve cómo están los estados en un momento del tiempo. Esta evaluación se hizo el 28 de mayo, es la más actualizada, es la que entra en vigor el lunes 1 de junio. Este es el estado en que estamos respecto al riesgo epidémico. Y aquí termino con este elemento. Al terminar la Jornada Nacional de Sana Distancia, así está el país, pero, y lo hemos dicho, no se acaban las actividades de seguridad sanitaria. Las medidas de seguridad sanitaria pasan ahora a la vigilancia y control por parte de las 32 entidades federativas, porque ahora el mapa va a ir cambiando estado por estado y cada estado, de acuerdo a su nivel de riesgo, semanalmente va a ser notificado por la Autoridad Sanitaria Federal cuál es su nivel de riesgo, cuál es el conjunto de actividades que corresponden con ese nivel de riesgo, y los estados serán responsables de establecer las aperturas correspondientes de las actividades que cumplan los criterios que he mencionado de valor social y de cantidad de personas en la vía pública. Aclaró que pese a entrar en una nueva normalidad, la epidemia seguirá y todavía faltan varias semanas en México con miles de casos, ya que en diferentes regiones del país llevan una diferencia de días con respecto a la fecha del pico máximo de la pandemia. Las autoridades mexicanas están convencidas de que la vida pública debe de continuar, ya que la mitad de la población vive al día y tiene que salir. Por cierto, el presidente mexicano retomará sus giras de trabajo esta semana, pero no viajará en avión, sino que será por carretera, pese a que este primer viaje lo hará hasta Cancún y localidades de la región, informó Rocío López Fonseca. Así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador retomó ya sus giras de trabajo, inició, como nos lo decía nuestra compañera Rocío, en el sur del país, y hay que decir también que se trata de eventos controlados, no son eventos masivos. Se tiene un número específico de personas que podrán acompañar al presidente y también que podrán estar en los eventos, y también lo más importante, continuar con las medidas sanitarias que nos han impuesto y que nos hemos impuesto desde el inicio de esta pandemia. Por favor, no olvidarlo, lavarnos frecuentemente las manos, el uso de gel alcoholado en caso de que no se tenga de manera cercana algún lavabo o jabón para asear las manos, el uso del cubrebocas, que también se ha recomendado de manera generalizada, y, por supuesto, mantener la sana distancia entre las personas que nos rodean. En Estados Unidos, el pronóstico indica que podría rebasar las 115,000 muertes. Esto también lo tendremos más adelante, así como el pronóstico de muertes para México. Más adelante le estaremos informando. Mientras tanto, 37 países hicieron una alianza para depositar patentes y descubrimientos sobre COVID-19 con el fin de que todos tengan acceso. Ante el temor del llamado nacionalismo de las vacunas, que ha ido en aumento, la Organización Mundial de la Salud y Costa Rica lanzaron la plataforma para intercambiar vacunas, pruebas, tratamientos y tecnologías contra la COVID-19. Se trata de un repositorio voluntario para contrarrestar la monopolización del conocimiento por parte de cualquier entidad, el cual fue acordado por 37 países, un acuerdo en el que también participaron 2 premios Nobel, Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, y Jacques Dubochet, Premio Nobel de Química. La iniciativa fue nombrada como Fondo de Acceso a la Tecnología, una iniciativa propuesta por el presidente Carlos Alvarado de Costa Rica, la cual tiene 5 elementos clave. Da divulgación pública de secuencias de genes y datos, fomenta la transparencia con la publicación de los resultados de ensayos clínicos, alienta a incluir cláusulas de financiación con compañías farmacéuticas sobre la distribución equitativa, la asequibilidad y la publicación de datos de prueba. También busca la concesión de licencias de cualquier tratamiento potencial, diagnóstico, vacuna u otra tecnología de salud al Fondo de Patentes de Medicamentos. También incluye la promoción de modelos de innovación abierta y transferencia de tecnología, informó Elizabeth Ortiz.
Doctor, este fondo, esta plataforma de la que ya hablábamos también la semana pasada, cómo se han abierto estos espacios para que de manera, pudiéramos decirlo, generosa, los países y sin ningún interés más allá que el científico puedan aportar conocimientos. Doctor. Muy importante, acorta los tiempos, se logran mejores resultados, hay equidad entre las naciones para el momento en el que un fármaco o una vacuna pueda ser útil contra COVID-19. Y esta iniciativa, como algunas otras, este Fondo de Acceso a la Tecnología que nos presentaba Elizabeth, es un buen ejemplo de lo que debe ahora ser ese mecanismo de cooperación entre las naciones, entre la industria farmacéutica, las desarrolladoras de vacunas, las universidades y los centros biotecnológicos. Indudablemente es con propósitos muy humanitarios. Sabemos que en el caso de las farmacéuticas, bueno, pues, son consorcios que tienen evidentemente también sustento en aspectos financieros, etcétera, pero en este momento es un momento de crisis mundial, se necesita la cooperación de todos. Ahora, doctor, hablamos de las agencias regulatorias con las que cuentan la mayoría de los países, si no es que todos. ¿Hay una agencia o hay algunas agencias que tengan, digamos, esta capacidad internacional o este mandato internacional de regulación? Solo a través de los modelos de colaboración acordados, porque, por ejemplo, hay fármacos que están teniendo una investigación clínica internacional, multicéntrica, y en esas circunstancias, por ejemplo, las agencias regulatorias de cada país autorizan el desarrollo de dicho ensayo clínico, pero frecuentemente esas agencias regulatorias autorizan para que la agencia regulatoria del país de origen del fármaco en desarrollo también pueda llevar a cabo revisiones sobre el buen curso de la investigación clínica en alguno de los centros que puedan estar localizados en diferentes partes del mundo, ¿no? Se dan esas circunstancias, como también existe, Belén, en algunos casos, la autorización a terceros para la vigilancia de aspectos técnicos muy específicos, y esos terceros autorizados por la agencia regulatoria de un país, bueno, pues tienen el sustento legal para llevar a cabo dicha vigilancia, dicha regulación, porque también hay que decirlo, imagina el desarrollo científico, tecnológico, el desarrollo en términos de fármacos, de vacunas, de dispositivos médicos, todo lo cual debe estar regulado por una agencia de esta naturaleza. No se diga alimentos, por ejemplo. En el caso de los alimentos, ¿cuántos productos deben tener vigilancia? No solamente de su contenido, de la seguridad con la que son consumidos y expendidos, sino también lo que para el caso de México y otros países ha sido motivo de mucha vigilancia, ¿no? El etiquetado del contenido, que sea veraz, que sea acorde al contenido de tal o cual producto que se está distribuyendo. Entonces, esa es una tarea enorme y como tal, frecuentemente una agencia reguladora o regulatoria requiere de terceros autorizados para la vigilancia. Que usted acaba de tocar un punto muy importante, doctor, conocer la naturaleza de estas agencias. ¿Son agencias que son financiadas por los estados? ¿Y cómo garantizar que se mantengan imparciales y fieles en una actividad que es fundamental, la salud, doctor? La mayor parte de estas agencias tienen financiamiento del propio Estado. Los estados que tienen la obligación de dar certidumbre en términos de seguridad para la salud, y por ese motivo se asegura de alguna forma la imparcialidad, pero además estas agencias regulatorias tienen frecuentemente comités evaluadores para
diferentes áreas, y estos comités y estos observadores externos también generan certidumbre, son fedatarios de calidad, con propósitos de que existe imparcialidad en las decisiones que toma una agencia regulatoria. Vamos, existe una gama extensa de mecanismos a través de los cuales ejercen esa tarea tan importante para un país, y evidentemente hay algunas de ellas que tienen mucho más, ámbito de competencia, y también por el tamaño de una nación y el tamaño del desarrollo de fármacos, de vacunas, de dispositivos médicos, de instrumental, etcétera, pues hay algunas de ellas que tienen mucho más impacto. Claro, y la importancia, doctor, de creer y confiar en estas agencias como consumidores, porque da mucha tranquilidad observar en los productos que adquirimos, no solamente los medicamentos o los biológicos, sino también, lo decía usted, los alimentos, que tengan esta certificación por parte de la agencia local. En ese sentido se puede consumir con mucha más tranquilidad. Definitivamente. También las agencias regulatorias supervisan el adecuado funcionamiento de los establecimientos médicos, sean consultorios, sean hospitales de todo tipo, pero se encargan precisamente de identificar que lo que ahí se ofrece, los servicios, están apegados a mucha seguridad, a calidad integral y particularmente a buenas prácticas clínicas, un concepto internacional que prácticamente ha adoptado todo el mundo, y existe armonización de esos conceptos de buenas prácticas en la investigación clínica, en la investigación preclínica, de buenas prácticas en el desempeño ya de los servicios médicos que se otorgan en los hospitales, por ejemplo, y esa armonización que han acordado la mayor parte de agencias regulatorias, evidentemente requieren de su vigilancia permanente por parte de dichas agencias. Ahora, es tal el trabajo y la necesidad de supervisión que en algunos países, bueno, evidentemente existen para cada región alguna delegación de estas agencias regulatorias. Para el caso de México, prácticamente cada estado también tiene una agencia regulatoria estatal. Para el caso del estado de Jalisco, en el que nos encontramos, se trata de Coprisjal, que si bien tiene autonomía estatal, también tiene una relación directa en cuanto a armonización de los procesos con la Comisión Nacional para la Prevención de Riesgos Sanitarios. Muy bien, doctor, con esto nos vamos a la pausa. Regresaremos, por supuesto, con más del tema, @Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter, en Facebook nos encuentra como Canal 44 TV, o nos pueden mandar mensajes a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Proteger la vida depende de todos. Usa el tapabocas, mantén la distancia y sigue todos los protocolos de seguridad en el trabajo. Cuidarte es cuidarnos. Se lo adelantábamos ya, Estados Unidos podría alcanzar las 115,000 muertes en las próximas semanas. México estaría llegando a los 30,000 decesos. El número de decesos en Estados Unidos por la COVID-19 podría oscilar entre 115,400 y 134,000 al final de junio,
de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Apenas la semana pasada este país superó las 100,000 muertes. Los CDC recibieron un conjunto de 15 estudios nacionales con base en los fallecimientos acumulados desde febrero y las pronosticadas para las próximas 4 semanas en la Unión Americana. Los estudios indican que la tasa de nuevos decesos variará entre los estados. En algunos aumentarán al mismo ritmo que en semanas anteriores, pero en otros solo habrá un pequeño número adicional. Los equipos de pronóstico predicen el número de muertes al utilizar datos COVID-19, información demográfica, de movilidad y la estimación del impacto del distanciamiento físico. En Europa, donde los países están en proceso de instalar una nueva normalidad, se reportó más de 159,000 muertes adicionales de las que se hubiera esperado en esta época del año, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud en la región. Por otro lado, en México, con una tasa de letalidad que ha llegado hasta el 11%, se espera un número máximo de hasta 30,000 muertes, dijo el vocero de la Estrategia contra la COVID-19 a los senadores en una comparecencia. Y precisamente fue uno de nuestros primeros anuncios de estimaciones donde hablamos de 12,500 personas que podrían perder la vida, con un intervalo bastante amplio, donde justamente el límite es 6,000 y podría llegar hasta cerca de... Bueno, pues ahí tiene usted las declaraciones del doctor Hugo López-Gatell y del pronóstico que se espera tristemente para Estados Unidos también. Saludamos en la línea telefónica al doctor Fernando Fon. Él es director médico y de asuntos regulatorios de la Asociación Mexicana de Industria de Investigación Farmacéutica. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por aceptar esta conversación. Un gusto, Belén, muy buenos días y a sus órdenes para conversar. Claro que sí. Me gustaría, doctor, si me lo permite, que nos le explicara a la audiencia qué es la Asociación Mexicana de Industria de Investigación Farmacéutica. Pues mucho gusto, muchas gracias por este espacio nuevamente para poder platicar un poquito. La Asociación Mexicana de Industria de Investigación Farmacéutica representa a las empresas farmacéuticas que se dedican fundamentalmente a la investigación y desarrollo, tanto de medicamentos como de vacunas. Sentido, doctor, entendemos que ustedes pues son regulados y vigilados, también ya lo hemos venido explicando a lo largo de este programa, por la agencia mexicana que se encarga precisamente de la regulación de esta parte médica. Es correcto, nuestra agencia sanitaria en México, la COFEPRIS, al igual que las agencias internacionales que normalmente hemos estado escuchando durante esta contingencia, la agencia en los Estados Unidos, la FDA, la Agencia Europea del Medicamento, es su rol proteger a las poblaciones de los países correspondientes contra los potenciales riesgos sanitarios. Y es muy importante la pregunta porque justamente nuestra agencia COFEPRIS tiene ese rol en México de protegernos contra los riesgos sanitarios y por lo tanto de ahí emana este marco regulatorio que permite que los insumos para la salud, y al igual que el resto de los sectores que regula COFEPRIS, porque es importante mencionarlo, no únicamente regula el sector de medicamentos, pero en el caso de medicamentos, esta regulación tiene que cumplir con un propósito que es asegurar que los insumos para la salud cuenten con 3 características indispensables: seguridad, eficacia y calidad. Doctor Fernando Fon, hemos escuchado pues a lo largo de las últimas semanas, de los últimos meses, sobre los ensayos clínicos para encontrar un biológico, para encontrar un medicamento que hagan frente a COVID-19 y poco hemos hablado de lo que se está desarrollando en México desde los laboratorios. ¿Nos pudiera dar un panorama breve y general? Sí, en realidad este es un esfuerzo global, debemos entenderlo como un esfuerzo global y en este sentido es un esfuerzo que no tiene precedentes. Derivado de esta condición de pandemia que se declara por la Organización Mundial de la Salud, las distintas empresas farmacéuticas y los distintos cuerpos científicos, académicos, universidades, los propios gobiernos, insisto, a nivel global, y las agencias sanitarias se han puesto a colaborar de manera organizada y coordinada, incluso a través de la Organización Mundial de la Salud, buscando tener estos elementos que nos permitan combatir de una manera más eficiente esta situación de afectación e impacto global. Y en ese sentido, en el campo del desarrollo tanto de los medicamentos que pudieran ser útiles para esta enfermedad como de las vacunas,
pues la participación de los distintos países es diferente, pero insisto, en términos de un mismo propósito, que es combatir a esta enfermedad, ¿no? México tiene una participación, desde luego, importante. Recientemente el canciller Marcelo Ebrard hizo el anuncio de la participación formal de México en este grupo de países que están haciendo desde hace varios años actividades en contra o buscando alternativas para distintos escenarios de pandemia, y ahora, en este que estamos viviendo, México forma parte de este grupo CEPI, pero también hay otros esfuerzos internacionales, insisto, coordinados por la OMS, que nos permiten saber que al día de hoy hay más de 130 candidatos a vacunas que se están desarrollando actualmente, que están en las distintas etapas, y aquí me permitiría hacer un muy rápido paréntesis para dar un mensaje general acerca de esas etapas de investigación y desarrollo que se requiere cubrir para tener una vacuna. Los medicamentos, y dentro de los medicamentos las vacunas, pueden tomar en su proceso de investigación y desarrollo hasta 15 años. Esto es muy importante mencionarlo porque, derivado de este esfuerzo sin precedente de conjuntar a todos estos actores, vamos a poder tener, en un escenario ideal, una vacuna en un periodo de tiempo reducido. Estamos hablando de 18 a 24 meses, que es el objetivo que se ha trazado estos diferentes grupos de investigación para poder tener una vacuna que tenga estas tres características que mencionaba: seguridad, eficacia y calidad, y que pueda ser utilizada por los pacientes, por las personas que lo van a requerir de manera prácticamente simultánea. Estamos hablando de tres grandes retos en el desarrollo de una vacuna. El reto de la investigación es reducir esos tiempos de investigación y desarrollo a estos 18 o 24 meses. El reto de la fabricación, que es poder poner a disponibilidad de los millones de seres humanos que vamos a requerir esas dosis de vacunas de manera simultánea, y para ello el sector farmacéutico está haciendo ya adecuaciones a los sitios de fabricación para poder estimar, poder tener esta producción asegurada para la población mundial. Y el tercer reto es el reto regulatorio. Regresando un poquito a la pregunta de COFEPRIS, el reto regulatorio significa que nuestra agencia sanitaria pueda tener estas capacidades de regulación lo suficientemente robustas para asegurar la seguridad, calidad y eficacia, pero también lo suficientemente flexibles para poder tener la vacuna disponible en las instituciones de salud en un tiempo récord. Hoy, fuera del escenario de pandemia, un insumo para la salud que llegue a COFEPRIS a solicitar su registro sanitario, que es un documento fundamental y que permite justamente descansar esa decisión sanitaria, puede tomar del momento de la solicitud al Comité de Moléculas Nuevas hasta que está disponible en las instituciones. Un insumo para la salud puede tomar hasta 4 años. Entonces sí vemos importante tener estos mecanismos en COFEPRIS, pero también en el Sistema Nacional de Salud, a partir del Consejo de Salubridad General, para poder tener unos tiempos más eficientes, y esto lo estamos conversando con las distintas instancias e instituciones para poder tener el seguimiento de las distintas solicitudes que pudieran empezar a llegar en México en breve con respecto a vacunas y medicamentos. Doctor Fernando Ofón, nos acompaña en el estudio el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Quiere también hacerle algunas preguntas. Adelante, doctor. Muchas gracias. Doctor Ofón, buen día. Muy buenos días, doctor. Me da mucho gusto saludarle. Quisiera preguntarle específicamente del caso de candidatas a vacunas, ¿cuáles de ellas serán en las que México participe en ensayos clínicos a partir del anuncio del secretario Marcelo Ebrard de la participación económica de México para poder ser incluido en estos protocolos clínicos? Muchas gracias por la pregunta. Es muy pertinente y relevante saber justo en cuál de estos distintos estudios. Actualmente hay 10 de estas más de 130 candidatos a vacunas que mencionaba en el registro de la Organización Mundial de la Salud. Hay 10 que están ya en las etapas clínicas. Como usted sabe, el proceso de investigación tiene la etapa de preclínica y la etapa clínica cuando estamos hablando ya
de empezar a participar o a estudiar estos candidatos a vacunas o los medicamentos en general en los seres humanos. Particularmente en este momento, México no tiene una participación específicamente identificada para alguno de estos candidatos, pero lo que tenemos claro es que México ya levantó la mano para mostrar el interés en participar en estos estudios. Las empresas que están establecidas en México, que tienen expertise en el desarrollo de vacunas, están haciendo lo propio, trabajando para evaluar cuáles serían los centros de investigación que podrían participar en algún protocolo en las próximas fechas. En este momento México no tiene un protocolo asignado, son estudios todos estos multicéntricos, por lo tanto la oportunidad está presente, pero sí es importante tener el dato claro. En este momento México no está participando en ninguno de los estudios que han iniciado la fase clínica. Hay ocasiones en que la COFEPRIS requiere para poder otorgar el registro sanitario el que existan estudios clínicos, ensayos clínicos en la población mexicana. ¿Cree que ese va a ser el caso para vacuna o para algunos de los fármacos que se encuentran en investigación clínica en estos momentos? Porque el tiempo apremia y creo que es fundamental que existan métodos de una rápida regulación y particularmente una rápida autorización para la utilización de estos medicamentos a nivel nacional y en su momento en todo el mundo, por supuesto. Sí, totalmente de acuerdo con su observación. En México nuestra regulación permite, de acuerdo al artículo 170, que incluso México pudiera ser el primer país de lanzamiento en el mundo al contar con la participación de población mexicana en los estudios clínicos. Esto se ha logrado en ocasiones anteriores para algunos medicamentos, incluso la vacuna de dengue fue la primera vacuna, el primer país, México, en lanzar esta vacuna a partir de la participación de población mexicana. Y desde luego es el interés de las empresas lograr esa participación y sí es muy importante este acompañamiento que pueda hacer COFEPRIS en todo el proceso de evaluación y autorización de los protocolos. Creemos, y lo hemos expresado así a nuestra autoridad sanitaria, que es muy importante en este momento transitar de un modelo de evaluación física en papel, en documentos, a un modelo digital que permita dar esa agilidad sin lastimar el proceso robusto de evaluación. Hoy en día, por las condiciones que tenemos, el movimiento de la información se hace en papel y si aunamos las disposiciones de reducir las actividades y el contacto de las personas, esto va poniendo espacios de tiempo que se podrían optimizar, se podrían reducir si contamos con un sistema electrónico. Esto que plantea usted, doctor, es fundamental para poder tener a México en la vanguardia y poder ser un país que pueda ser candidato a recibir los estudios clínicos, tanto de vacunas como de medicamentos, siempre y cuando logremos transitar de esta figura física, que es en este momento un impedimento para que avance rápidamente la evaluación, a una tecnología digital que permita la evaluación de los documentos de manera virtual. Insisto, no por ello se debilita el proceso de evaluación, al contrario, se hace robusto, se hace predecible, se hace más transparente y sería un gran paso que pudiéramos dar como país para ser de los primeros países en tener, como bien también lo mencionaba, los registros sanitarios, tanto de medicamentos o vacunas, para poder combatir la enfermedad COVID-19. Muy bien, doctor Fernando Fon, le agradecemos su tiempo, su información. Seguimos en contacto, si nos lo permite. Será un gusto, Belén. Doctor, un gusto conversar con usted y estoy a sus órdenes. Igualmente, gracias. Gracias. Doctor. Es el doctor Fernando Fon, él es el director médico de Asuntos Regulatorios de la Asociación Mexicana de Industria de Investigación Farmacéutica. Hacemos una pausa, regresamos. Proteger la vida depende de todos. Usa el tapabocas, mantén la distancia y sigue todos los protocolos de seguridad en el trabajo. Cuidarte es cuidarnos.
En Argentina, nuestro compañero Hernán Gaspari, periodista de la Universidad del Mar del Plata en Argentina, esta televisora pública que también transmite coronavirus, la pandemia, pues desde ahí nos reporta Hernán Gaspari. Hernán, te saludamos y te escuchamos. Hola Belén, saludos para todo el auditorio de Canal 44. Al cumplirse 73 días del comienzo de la cuarentena, el Ministerio de Salud indicó que son 637 los nuevos contagiados por coronavirus en la Argentina y que en las últimas 24 horas fallecieron otras 11 personas. De esta manera, la cantidad de fallecidos alcanza un total de 539, mientras que se suman 16.851 casos positivos en todo el país. El epicentro de la lucha contra el virus sigue siendo la ciudad autónoma de Buenos Aires y los municipios que lo rodean, la denominada Área Metropolitana de Buenos Aires. Es por ello que el Ministerio de Salud de la Nación empezó a testear a miles de bonaerenses identificados por sus síntomas como potenciales enfermos de coronavirus. Son en su mayoría habitantes de algunos de los 1.800 barrios populares que se ubican en la zona más poblada de la República Argentina. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, hasta hace 15 días decía en la intimidad que creía en una apertura lenta del confinamiento de los bonaerenses, ya que hay una profunda crisis económica. Ya no, ahora tomó medidas extremas como el cierre total de, por lo menos hasta ahora, 2 barrios humildes para controlar a los positivos del COVID-19. La ciudad de Buenos Aires sigue firme al tope de los contagios de coronavirus a nivel nacional. Hace semanas que se encuentra en esta posición y en los últimos 7 días registró un 64,5% más de casos entre sus habitantes. En medio de múltiples presiones para flexibilizar la cuarentena y permitir el regreso de la actividad económica, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyan, alertó sobre el riesgo de levantar la cuarentena obligatoria y dijo que si se levanta la cuarentena, en 15 o 20 días empezamos a ver las imágenes de Nueva York, Manaos, Italia o España con cadáveres apilándose en cámaras frigoríficas o en los geriátricos. Según trascendió, aunque con algunas excepciones, las restricciones en la actividad por el brote de coronavirus podrían extenderse hasta agosto en el área metropolitana, de acuerdo con algunas previsiones de la Casa Rosada. El gobierno porteño y el de la provincia de Buenos Aires coinciden con esto y dicen que la fase ascendente de la curva de contagios podría durar entre 6 y 10 semanas más. En este contexto se asume improbable una flexibilización del aislamiento, aunque cualquier extensión será dispuesta a su tiempo por el propio presidente, que se espera vuelva a dirigirse a los argentinos a finales de esta semana, cuando se cumpla la última extensión del decreto de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Mientras tanto, y en sintonía con la trágica situación económica del país que se redobla y expone por el contexto de freno en la actividad comercial, abril del 2020 será un mes para el olvido en la historia de las empresas en general y de las pymes en particular, sobre todo las industriales. Pero no será el único mes con estos datos. Un relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa muestra que la producción de las pymes industriales cayó un 53,1% en abril frente a igual mes del año pasado. Como siempre, y para finalizar con esperanza, nombro a 4 mujeres muy vinculadas a nuestra Universidad Nacional de Mar del Plata que se encuentran en la primera línea de lucha contra el coronavirus. Juliana Casataro lleva adelante el equipo que está desarrollando una vacuna contra el coronavirus. Vera Álvarez trabaja en la creación de un material que podría inactivar el COVID-19 en la ropa. Carolina Carrillo, quien forma parte del grupo que desarrolló un kit de detección temprana, económica y simple del coronavirus. Y Analía Rearte, quien es docente de nuestra casa de estudios y fue designada en marzo pasado como directora nacional de epidemiología, un puesto clave en este contexto. Desde Mar del Plata, Argentina, informó para ustedes Hernán Gaspari.
Muchas gracias, Hernán, por esta información completa y por demás interesante. Regresamos al estudio, doctor infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. En la charla que sosteníamos hace algunos momentos nos explicaba el doctor Fernando Montt que de alguna manera los procesos en términos generales no son rápidos, pueden tardar años para la certificación de una vacuna por una agencia, que ya de estas agencias de las que hemos venido hablando, pero en el caso de una pandemia, doctor, ¿cuál es el comportamiento que se sigue? Existen mecanismos para autorización rápida de productos farmacéuticos, en su momento seguro para vacunas y para instrumentos y equipo médico que sean de utilidad ante una emergencia sanitaria de este tamaño. El ejemplo posiblemente más patente y reciente es el relacionado con Remdesivir, que fue autorizado de manera mucho más rápida de lo esperado como un producto farmacéutico útil, eficaz y seguro contra COVID-19. La Food and Drug Administration de los Estados Unidos, la FDA, cuando había transcurrido la mitad del estudio, un estudio diseñado para llevarse a cabo con 1,200 pacientes aproximadamente, cuando habían incluido 606 pacientes en el estudio, se observó la gran utilidad, el gran beneficio de Remdesivir por vía intravenosa en pacientes críticos con COVID. Y entonces ahí la FDA decidió otorgar la autorización express para su uso clínico y específicamente para esa indicación. Entonces ese es un ejemplo en donde las agencias regulatorias, cuando están viendo una buena evolución en un ensayo clínico, brindan una autorización más temprana. También ocurre lo contrario. Cuando un fármaco que está en desarrollo, en investigación, exhibe un alto número de eventos adversos graves, la agencia regulatoria puede tomar la decisión de suspenderlo, frecuentemente incluso con el informe que le rinde la compañía farmacéutica que lo está llevando a cabo, y puede cortarse también, suspenderse un ensayo clínico cuando no están siendo los resultados esperados. Entonces, ¿qué es lo que esperamos con relación a COVID-19? Pues que las agencias regulatorias estén en todo momento en la disposición de brindar estas autorizaciones rápidas, sin demérito de la calidad, de la seguridad, de la eficacia del producto en cuestión, pero sí que los aspectos burocráticos, administrativos, no interfieran en el tiempo en que podamos tenerlo disponible. Gran reto, sin duda alguna. Doctor, como siempre, un gusto saludarlo y escucharlo. Muchas gracias. Con gusto, Belén. Es el doctor infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Antes de despedirnos, investigadores chinos afirman que desarrollaron un tratamiento capaz de detener la pandemia de COVID-19, mientras un centenar de laboratorios en el mundo compiten por producir un biológico. ¿Se puede detener la pandemia del nuevo coronavirus sin una vacuna? Según estos investigadores chinos, sí. Un medicamento en fase de prueba en la prestigiosa Universidad de Pekín permitiría no solo acelerar la curación de los enfermos, sino también inmunizar temporalmente contra la enfermedad. El laboratorio extrajo anticuerpos de 60 pacientes curados de la enfermedad y los inyectó en roedores. After 5 days, the viral load. Después de 5 días, la carga viral se redujo en un factor de 2500, lo que significa que este fármaco potencial tiene un efecto terapéutico. Potential drug has therapeutic effect. Según este científico, el tratamiento podría estar disponible antes de fin de año. Our team has been working day and night in search. Nuestro equipo ha estado trabajando día y noche en busca del anticuerpo neutralizante. Somos expertos en la secuenciación de célula única, no inmunólogos ni virólogos.
Cuando nos dimos cuenta de que el enfoque genómico unicelular puede encontrar eficazmente el anticuerpo neutralizante, nos llenamos de alegría. Effectively find the neutralizing antibody, we were thrilled. Este enfoque ya fue aplicado con éxito para combatir otros virus como el VIH, el ébola y el síndrome respiratorio del Oriente Medio. La Organización Mundial de la Salud advirtió que aunque más de 100 de laboratorios mundiales se lanzaron en la búsqueda de una vacuna, esta podría no estar disponible hasta dentro de 12 a 18 meses. Por eso, un tratamiento a base de anticuerpos podría ser más rápido de difundir en la población. De esta manera nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos acompañe en la siguiente emisión. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.